Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Ustedes saben de nuestro interés por siempre colocar en la agenda temas de protección animal y es por eso que invitamos a Leonardo Anselmi, es director de la Fundación Franz Weber para Iberoamérica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el interés. Primero, ¿qué te trajo a México en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión el asunto de lo que llamamos la atracción a sangre, el uso de caballos, mulos, burros como forma de atracción, como forma de llevar adelante pues acarreo y peso. Básicamente en este país, igual que en casi todos los países de Latinoamérica, la gran mayoría de ellos se usan para la recolección selectiva de residuos. En realidad es una estrategia ecológica. El problema no está tanto en el modelo como sí en lo que es la herramienta. Y a mí no me gusta llamar herramienta a los animales, pero es una realidad que sí que lo son para estas personas. Entonces, evidentemente, podemos hoy por hoy dar un paso en un buen sentido, en un sentido del progreso tecnológico, pero también el progreso moral, y tratar de ayudar a estas personas como sociedad para que puedan reemplazar esas herramientas. Tienes en tu página, en un blog y en varias informaciones por ahí, basta de tracción a sangre o basta de TAS, esa es la campaña, ¿no? Y tienes ahí información respecto a por qué es importante cuidar a los animales como un ente que merece nuestro respeto si consideramos que son inteligentes. Platícanos de esto. Así es, bueno, hubo un hecho que pasó a mediados del siglo pasado y es que la ciencia consideró que los animales son seres que pueden sufrir. Antes arrastrábamos la teoría cartesiana de Descartes que decía que los animales eran máquinas animadas. Evidentemente, por la conciencia ya sabíamos que no era así, pero la ciencia determinó que sí. A partir de ese momento, muy poco hemos hecho los seres humanos para solucionar ese dilema moral, ese dilema ético de estar tratando a los animales como meras cosas cuando en realidad no lo son. Es verdad que no se parecen a nosotros, por ejemplo, en el habla. Ellos hablan otras lenguas, otros idiomas que nosotros a veces no podemos interpretar. Es verdad también el asunto del razonamiento que se plantea mucho, ¿no? Los animales no razonan. Eso no es del todo cierto. El razonamiento no es una cuestión de tipo, es una cuestión de grado. Y la prueba está en que tampoco todos los seres humanos razonamos igual. Hay seres humanos que razonan más que otros. Entonces, evidentemente no podemos otorgar derechos en función del razonamiento porque incluso los seres humanos tendríamos diversidad de derechos. Por eso que este planteamiento nos muestra que los seres humanos, cada vez que estemos en capacidad de poder reemplazar a los animales, cada vez que podamos dejar de utilizar y explotar a los animales, estamos obligados a hacerlo. Hay un debate muy grande si los animales tienen derechos o no. Yo creo que sí. Pero más allá de ese debate, que puede ser interesante, lo que sí es cierto es que tenemos unas responsabilidades y no las estamos asumiendo. Basta de TAS es una campaña que pretende cambiar el status quo de los animales que se utilizan como forma de atracción por algo más adaptado al siglo XXI. Yo casi nadie anda en caballo como se andaba hace 50 años, pero estas personas, como han sido excluidas por nuestra sociedad, como no han tenido los recursos suficientes, como no han tenido los accesos suficientes a ciertos elementos que el resto sí que tuvimos en nuestra sociedad, pues no han podido ayornarse y por eso tenemos que ayudarles. Hay problemas, a lo mejor en algunas delegaciones del Distrito Federal, sobre todo las que son limítrofe con otros estados, pero en el Estado de México, ¿en qué otras entidades del país encuentras este problema? Casi todo el país tiene problemas de tracción a sangre en los diferentes estados, pero no todas las ciudades. Depende de muchos elementos. Por ejemplo, la orografía de una ciudad es muy importante. Cuando hay lomas muy pronunciadas o demás, no es útil la utilización del caballo como forma de acarreo. Por eso creo que nunca se utilizó y por eso en la actualidad tampoco se utiliza. Pero es una realidad bastante extendida. Siempre hay gente que nos dice, ¿por qué te preocupas por proteger al burro que jala la calandria o el caballo que jala la calandria, cuando hay gente que es su única manera de conseguir dinero a través de la utilización de animales como método para cargar mercancía, para traer una carroza, etcétera? ¿Ustedes qué le dicen a esta gente? Quizás sea lo bueno de nuestra campaña en este caso, porque sí que es verdad que nos habíamos encontrado como dos tipos de campañas animalistas al respecto de la atracción a sangre. Por un lado nos encontrábamos quienes decían que los animales simplemente tenían que estar un poco mejor, pues vitaminizados, bien cuidados y seguir trabajando. Y yo apoyo eso en la medida que sea solo un mientras tanto, pero no el final del camino. El final del camino tiene que ser otro, tiene que ser que los animales ya no sean utilizados. Pero también por otra parte nos encontrábamos las organizaciones que decían que la atracción a sangre ya tenía que ser prohibida y punto. Y de ahí que nosotros veíamos dos grandes problemas. El primer problema es un problema moral muy importante porque esas personas también tienen que comer. Entonces, evidentemente, estamos en contra del maltrato animal, pero también estamos en contra del hambre humana. Y por otro lado nos encontrábamos otro gran problema y es que si no hacíamos un programa de sustitución de los caballos, donde nosotros pudiéramos acceder a los caballos, esos caballos acabarían en los rastros o acabarían en explotaciones peores. Por lo cual ni una ni la otra nos convencía.
Fue ahí que empezamos con el programa Basta de TAS, que lanzamos el programa Basta de TAS, que en definitiva que viene a ser pues básicamente un compendio de soluciones técnicas, de consejos técnicos, para nosotros ser una consultoría de las administraciones que quieran dar el paso. Nosotros acompañamos a las administraciones que quieren dar estos pasos, digamos, ilustrándoles el camino con diferentes cosas o diferentes situaciones que se dieron en otras partes de Latinoamérica con modelos parecidos. Entonces, básicamente es eso. Aquí en el Distrito Federal, la diputada María de los Ángeles Moreno está impulsando esta iniciativa, también la prohibición y la legislación de cómo tener a perros que se catalogan como violentos. Ahí hacen ya una especificación de 10 razas por lo menos, y hablan acerca justamente de proveerles el estado de sanidad, de alimentación, pero también de medidas de seguridad para los humanos. ¿Cómo es ese equilibrio? Es una pregunta muy interesante, pero yo pienso que siempre que seamos creativos e inteligentes en la forma de buscar soluciones, encontraremos aquellas que hacen teoría de conjuntos, que tienen un punto en común de beneficio para los humanos y de beneficio para los animales también. Yo no creo en eso de la guerra o el detrimento de los derechos humanos y los derechos de los animales, en absoluto. Y justamente la campaña Basta de TAS lo viene a demostrar. Lo que queremos es mejorar la vida de esos trabajadores, darles más dignidad laboral, incluirlos en el sistema laboral, porque ellos no son trabajadores formales, van a trabajar hasta el día que se mueran, no tendrán jubilación, por ejemplo, trabajan en condiciones sanitarias que no son buenas, no es lo mismo trabajar de la basura que en la basura, y eso realmente es un concepto cultural que tenemos que cambiar, que tenemos que ayudar a cambiar, por lo cual, en este caso, piensa también otra cosa, la recolección selectiva de residuos es la segunda causa de trabajo infantil en Latinoamérica. Por lo cual también hay un tema de derechos del menor detrás de esto, el derecho ambiental, de la estética de las ciudades. O sea, creemos que es una campaña que tiene un importante peso político y que por eso tiene que ser llevada a cabo. Pero en general las administraciones que estamos visitando nos reciben con los brazos abiertos. O sea, quieren que les ayudemos. Tú vives en España, ¿no? En Barcelona, sí, efectivamente. En Cataluña tuviste que ver con esta prohibición de las corridas de toros. Pero también en Cataluña tienen bastante avanzada mucha legislación en torno a, por ejemplo, que no se pueden exhibir a los animales ahí en vitrinas para vender. Aquí está comenzando el debate, sobre todo en el Distrito Federal, justamente para evitar que los animales y las tiendas de ciertas marcas tengan ahí animales por meses, tal vez años, y no necesariamente en condiciones. ¿Ustedes cómo fueron avanzando en esta legislación? Sí, la verdad que también es un muy buen planteamiento, porque ahí es donde volvemos a encontrar la teoría de conjunto entre los beneficios de la sociedad y los beneficios de los animales. Cuando nosotros tenemos animales en escaparates, en vidrieras, se dan dos tipos de compras, que es la compra compulsiva y la compra compasiva. La compra compulsiva es aquel que compra un animal como se compra cualquier complemento de ropa porque simplemente le pareció bonito y le iba a quedar de maravilla en la calle paseando con ese animal. Esa compra hay que evitarla porque esa no es un comprador responsable. Luego tenemos la compra compasiva, que son aquellas personas que terminan comprando animales con el objetivo de sacarlos de esas jaulas, porque les dan lástima y les dan pena, cuando en realidad esas personas serían posibles adoptantes de animales. ¿Cuál es la ventaja que tiene la sociedad con respecto a la limitación de ese elemento? Que hoy por hoy la sociedad mexicana, mediante sus gobiernos, se está gastando dinerales en esterilizar animales que no tienen la culpa de haber sido reproducidos, que no han sido reproducidos por los protectores de animales, que no fueron reproducidos por personas a las que los animales no les interesan para nada, sino que tiene que ver con la irresponsabilidad de las personas que los adquirieron de este modo. Entonces, hoy por hoy, fomentar las adopciones, por ejemplo, sería una forma de poder limitar el gasto público en los animales. La esterilización es la mejor forma de limitar el gasto público, porque las matanzas son caras, son ineficientes y son antiéticas. No estamos en la época de las matanzas. Entonces, evidentemente, hay una sensibilidad social que hoy por hoy quizá hay una cierta miopía política y no se está viendo este elemento. Pero vuelvo a repetir, reducimos... ¿Pero no se ve o también es el negocio? Es el negocio, pero lo que pasa es que para que 5 o 6 hagan negocio no puede ser que haya millones pagando el resultado de ese negocio. O sea, hoy por hoy la sociedad mexicana, el mexicano está pagando de su dinero público, de sus bolsillos, la irresponsabilidad de 4 o 5. Entonces, evidentemente, tenemos que limitar el comercio de esos 4 o 5, que lo hacen de una forma absolutamente irresponsable. Entonces, hoy por hoy creo que el secreto está ahí, en decir cómo se está dando la compraventa, cómo podemos plantear esto, cómo fomentar las adopciones y cómo hacer programas muy masivos de esterilizaciones para reducir el problema. ¿Y cómo encuentras la disposición aquí en el Distrito Federal y en el país en comparación de otras naciones?
Como siempre creo que es buena, pero escasa. O sea, nunca hemos llegado a dimensionar el problema. Yo, por ejemplo, creo que en este momento la Secretaría de Salud sí que está haciendo un buen trabajo y sí que le están apostando fuerte al tema, pero siempre es poco en relación a cómo crece el problema. Y ahí está el tema. O sea, una cosa es que nosotros lleguemos a un punto de nivelación donde no siga creciendo la cantidad de animales, y otra cosa es que nosotros ya incluso le ganemos a la cantidad de animales, a la aritmética, y empecemos a reducir. Bueno, en este momento todavía no hemos llegado ni siquiera al punto de igualación. Entonces, creo que hay que trabajar en unas técnicas de mayor eficiencia del recurso que hoy por hoy se está usando. Justamente esta mañana les propuse pues enviarles diferentes formadores que conozco en otras partes de Latinoamérica que hacen operaciones mucho más rápidas en los animales para poder que un solo veterinario haga muchas más operaciones al día y de esa manera mejorar la eficiencia, hasta se puede cuatriplicar en algunos casos. Buena recepción por parte del secretario Armando Agüed. Excelente recepción, la verdad es que sí, mucha apertura al tema. Realmente es un tema que creo que además que de gran sensibilidad, han llegado a comprender este aspecto que yo le decía, han llegado a comprender el asunto de la teoría de conjuntos. Solo esperamos que sigan por esa línea. Hay per se especies que sean, bueno, más bien razas de perros que sean más agresivas que otras. Yo creo que no. Lo que sí creo es que hay per se animales que tienen condiciones físicas que en el caso de que lo sean, se acabarían siendo más peligrosas. Yo creo que los animales son potencialmente peligrosos como son potencialmente amorosos. Depende de la persona con la que conviva. Siempre va a depender de eso. Yo, por ejemplo, hasta hace justamente 2 días antes de venir a México, falleció una perra mía, una Rottweiler, con la que conviví muchísimos años y era justamente la perra más cariñosa de la casa, era la que nos cuidaba a los cachorritos cuando encontrábamos cachorritos y se los poníamos a ella y demás, y esta perra fue salvada justamente antes de ser utilizada en sparring. O sea, antes de ser utilizada como sparring de perros de pelea, y así todo acabó siendo radicalmente cariñosa. O sea, la verdad es que no creo que eso exista en un estado natural, pero sí que existe en un estado social del animal. Entonces, ¿es correcto hacer estas listas de, por ejemplo, se está analizando tener una licencia especial para tener cierta raza de perros a nuestro cuidado y, bueno, una serie de obligaciones ahí? ¿Es correcta esta concepción o de alguna manera, obviamente, también generaríamos un vacío en todas las que pueden ser potencialmente peligrosas? Tiene pros y contras. Ese es el problema, y la verdad es que probablemente es una de las preguntas más difíciles de responder en un sentido técnico, porque desde un punto de vista pragmático nos ayudaría a que algunas personas que probablemente no estén del todo bien psicológicamente no tengan según qué tipo de animales, y eso ya de por sí es una ventaja. Otra ventaja, limitaríamos mucho la producción, por decirlo así. Este tipo, no me gusta decirle a los animales productos, pero bueno, se los produce como si fueran factorías, a veces que tendríamos que ver cómo están las madres de los animales que compramos y seguramente no los compraríamos. Es horrorosa a veces las factorías de animales. Pues estos animales se limitaría a esa producción. Evidentemente yo pienso que la atención no hay que ponerla sobre el animal, sino que hay que ponerla sobre la persona que es responsable de ese animal. Ahora bien, si nosotros dejáramos pues esto de una forma mucho más liberalizada, pues probablemente la situación sería peor. Entonces ahí jugamos con un poco con... Bien, estamos satanizando un tipo de animales, hay un discurso negativo hacia ese tipo de animales, pero por otro lado, pues estamos nivelando en el sentido de que lo vamos a poder controlar un poco más. Pienso que hay que encontrar un equilibrio entre las dos cosas. Pros y contra, como siempre. Leonardo Anselmi, tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos con ustedes, no le cambien. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Leonardo Anselmi, director general de la Fundación Franz Weber para Iberoamérica, o de Iberoamérica, ¿no? Sí, exactamente. Platiquemos acerca de esta experiencia que tienen en Cataluña respecto a la prohibición de corridas de toros. ¿Cómo fue en España, además? Sí, bueno, la verdad es que Cataluña es una comunidad autónoma española. Bueno, ahora hay un debate muy grande si es comunidad autónoma o se va a independizar, pero sí que es una comunidad autónoma con una tradición de protección de los animales. Eso podría decirse, no lo dije yo, además lo dijo una antropóloga de la ciudad de Valladolid, Universidad de Valladolid, que vino a comparecer al Parlamento de Cataluña a favor de la abolición, justamente, y ella dijo que según sus análisis esto sucedía, y es verdad. Tú sabes que en este momento hay 4 países del mundo que tienen un código civil que diferencia a los animales de las cosas, y uno de ellos es Cataluña. Es la única comunidad autónoma en toda España donde está prohibida la eutanasia de animales o la matanza de animales por razones aritméticas, no por razones de un sacrificio de eutanasia humanitario, digamos, y tal, que eso es otro tema, ¿no? Entonces, está prohibida la exhibición de animales en los escaparates o las vidrieras. Por ejemplo, de 132 ciudades que en España
prohíben el uso de animales en circos, 99 de ellas son catalanas. O sea, evidentemente hay como un acercamiento más a las políticas públicas de protección animal, mucho más que en otras partes de España, por lo cual es bastante normal que llegara un punto que en Cataluña ya las corridas de toros no tuvieran lugar, y es bastante normal que eso llegara antes que en el resto de España, lo cual no quiere decir que en el resto de España no va a llegar, llegará seguro. Las corridas de toros son algo contrario a la época. El problema de las corridas de toros no somos los abolicionistas, el problema es la época, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso fue confabulándose para que pudiéramos, mediante una iniciativa legislativa popular, pues finalmente llevar una propuesta al Parlamento de Cataluña, y que el 28 de julio del 2010 esa propuesta se nos votara a favor. ¿Cuáles son los otros tres que también son como más amigos de los animales? Pues tenemos Austria, Alemania, Suecia, Eslovenia y Cataluña. ¿A qué se debe? ¿Es un factor de educación, de valores, de qué es? La verdad que creo que me costaría mucho responder a esa pregunta, porque aparte yo soy argentino, llevo 12 años viviendo en Barcelona, pero creo que un poco el secreto también de la pujanza que tiene Cataluña en este pensamiento progresista es justamente la ciudad de Barcelona, ¿no? La ciudad de Barcelona probablemente es de las mejores ciudades del mundo, sino quizá la mejor ciudad del mundo en políticas públicas de protección animal, con mucha inversión en esterilizaciones, en fomento de las adopciones, con mucha persecución de todas las actividades que vayan en contra de los animales o que les provoquen sufrimiento. Es un ayuntamiento que hasta tiene su propia guía de consumo vegetariano para las personas que vienen de fuera y quieren pues llevar ese modelo de vida en Barcelona. O sea, está muy preparada para aquellos que realmente tenemos esta forma de ver el mundo. Entonces, pues quizá ahí se explica un poco esta pujanza, ¿no? Ahora, en tu caso, cuando estuvieron empujando toda esta legislación, seguro se toparon con los argumentos que aquí nos topamos respecto a que es una industria, que se acabarían fuentes de empleo, que los animales no sienten, ¿o cómo fue? Bueno, muchos de los argumentos que da el lado taurino, por decirlo así, son ciertos. O sea, yo la verdad es que no creo que tengamos que entrar en el debate de lo es mentira o contraponer argumentos que no se contraponen en sí, pero son todos solucionables también. O sea, por ejemplo, cuando ellos dicen pues que la tauromaquia es una cultura, una tradición, yo pienso que es inútil negar eso. Es evidente que son parte de la tradición de los pueblos, pero las tradiciones en algún momento pasan a formar parte del pasado. Y han cambiado en su propia historia. Ah, sí, 1000 veces, Cuéntanos efectivamente. Un poquito, que es muy interesante. Pues mira, por ejemplo, hay una anécdota muy interesante, ¿no? Que es que en España, cuando se quiso poner el peto a los caballos, porque antes los toros destripaban muchos caballos, eso generaba bastante impresión en mucha gente del público, entonces se decidió poner el peto, proteger al caballo. Los taurinos más ortodoxos decían que ahí se iba a acabar la corrida de toros y que no iban a poder seguir adelante, y que eso ya no era tauromaquia y cosas del estilo, ¿no? Yo creo que un taurino actual, por ejemplo, no soportaría ver una corrida de aquella época, de hace 50, 60 años. Entonces, quiero decir que creo que las tradiciones no son algo inamovible por el solo hecho que sean tradiciones. Una tradición o una cultura no genera ningún elemento ni peyorativo ni mayorativo. Simplemente es un análisis, es decir, la repetición irreflexiva de actos que otros hicieron antes que nosotros. Entonces, evidentemente, eso no tiene por qué obligarnos a conservarlos. Yo personalmente no estoy en contra de que la tauromaquia pase a formar parte del patrimonio histórico de un pueblo y tal, porque es evidente que ahí está, no podemos borrar la historia. Lo que sí podemos plantearnos como sociedad es si estamos en épocas donde la violencia tiene que ser aplaudida, donde la violencia tiene que ser vitoriada, donde podemos proyectar la violencia como un espectáculo público, normalizarla y naturalizarla. O sea, ese es el debate. El hecho de que la violencia sea aplicada sobre un animal es lo menos relevante de todos. La violencia es violencia sin importar quién sea la víctima. Entonces, yo pienso que el debate que tiene que tener, el debate social que tiene que girar en torno a eso. Y con respecto pues, a los puestos de trabajo, en Barcelona tenemos un ejemplo maravilloso. En el año 2011 fue el último año donde se hicieron corridas de toros en Barcelona, porque se había dado una moratoria de 1 año y medio para la aplicación de la norma. Pero también hubo una plaza de toros que se había reconvertido en un centro comercial, en un shopping. Y la plaza de toros que dio corridas de toros generó cerca de 2.500 horas de trabajo, lo cual es verdad. Cuando los taurinos dicen generamos horas de trabajo, claro, por supuesto es verdad. Pero la plaza de toros que estaba reconvertida en un shopping generó 850.000 horas de trabajo. Por lo cual, una plaza como por ejemplo la Plaza México, no solamente no es cierto que sea una buena generadora de puestos de trabajo, sino que por el contrario es un gran sacrificio para una ciudad tan importante como México, en una colonia tan importante como Nápoles, para que esté justamente tan infrautilizada como está en la actualidad. Por eso yo creo que el debate que tenemos que asumir tiene que ser mucho más pragmático, es decir, sí, es verdad lo que dices, pero yo tengo una oferta mejor.
a la ganadería, a los toros de lidia, esas industrias como tal. Claro, efectivamente, eso también hay que plantear un proceso de reconversión. Lo que sí hay que tener claro es que si nosotros no empezamos a plantearnos la reconversión del sector taurino desde ahora, con calma, para que dentro de un tiempo realmente puedan reconvertirse en otro tipo de empresa, en otro tipo de actividad, como está pasando, por ejemplo, estaba leyendo que hay una ganadería que hace muy poco pues acaba de vender una gran parte de su terreno para generar un asilo de ancianos, un geriátrico de ancianos, ¿no? Porque evidentemente ya no les está generando rentabilidad. A aquellos que sí les está generando, pues yo empezaría a dudar un poco de cómo se está utilizando esa ganadería. El caso que hoy por hoy tenemos que plantearnos es ese, es decir, no tanto decir si el toro de lidia o si el puesto de trabajo o lo que sea es una excusa para evitar que se prohíban las corridas de toros o para evitar que se pudieran abolir, porque no habrá excusa suficiente contra la época. El status quo es verdad que es algo muy fuerte, pero la época siempre ha sido mucho más fuerte que el status quo. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, aquí tenemos la Monumental, en Aguascalientes tienen 2 plazas de toros, en algunos estados ya es la fiesta y recientemente aprobada, me parece que fue el año pasado. ¿De qué podemos hablar en estas sociedades donde estamos de alguna manera enterándonos de toda esta información a través de tu ayuda o a los medios de comunicación y a la vez es como si no escucháramos respecto a todos estos argumentos? Es curioso, ¿no? Yo pienso que hay como una disociación muy grande entre lo que piensa la sociedad y lo que piensa el sector político. Porque por un lado nos encontramos que en la sociedad, todos los estudios, los sondeos de mercado que se han hecho, la mayor parte se manifiesta contraria o la mayor parte incluso se manifiesta abolicionista, y sin embargo cuando vamos a votaciones en los diferentes estados, municipios y demás, pues siempre parece ser que no. Entonces, pues evidentemente lo que tenemos que plantearnos es cuál es el elemento de cambio, cuál es el elemento determinante para que un político, pues al finalmente termine favoreciendo a una minoría. Yo siempre digo que si un partido te engaña con toros, te engaña con todo. O sea, si en realidad... Aquí el Partido Verde, por cierto, fomenta. Claro, en algunos lados eso y en algunos lados lo contrario, ¿no? O sea, es curioso realmente, pues, bueno, México es un país muy especial con respecto a lo que se llama la disciplina de partido, cosas por el estilo, ¿no? Como que no hay a veces unos talantes ideológicos tan fuertes. Pero bueno, el país que yo vengo es igual, Argentina pasa lo mismo, los partidos puedes tener personas bien lejanas unas de otras en postura política dentro de un mismo partido. Es bastante curioso. Ahora, tú trabajaste de mozo, estacionando coches, Sí. Te enamoraste y te fuiste a Barcelona, pero has sido músico toda la vida, ¿no? Tocabas la guitarra ahí en el metro y todo. Hasta Cuéntanos eso. de esa vida. Pues esa fue, bueno, fue parte de mi vida, ¿no? Fue lo que fue construyendo lo que hoy soy. La verdad es que sí que hice bastantes cosas, y me lo pongo a pensar así en una visión diacrónica, y digo, hice bastantes cosas, la verdad es que sí. Luego estudié marketing, Filosofía, Sí. Filosofía y sociología. Filosofía y sociología, efectivamente. Y la verdad que sí, estoy ahora bastante inquieto con todo esto, pero al final, bueno, pues en el marketing fue quizá donde más encontré una beta laboral para el futuro y fue a lo que me dediqué, pero también llegó un punto que la empresa me cansó, no me gustó. En realidad como que quise volver un poco a las raíces que venía antes de movimientos sociales y demás. Tuve como un impasse en el medio donde dejé participar en movimientos sociales y me dediqué al mundo de la empresa. En estos movimientos sociales, principalmente de qué línea, por ejemplo? Digamos en mi adolescencia y demás, en derechos humanos y derechos sociales. Y ecología. Lo de los animales lo descubrí de más grande. ¿Y eras amante de los animales? Claro, era un amante de los animales, efectivamente, de los perros, vamos a decirlo así. Vamos a decirlo así. Sí, yo cuando tenía 14 o 15 años con un amigo recogíamos perros en los basurales, íbamos con las bicicletas, los recogíamos en los basurales, los limpiábamos, los dábamos en adopción, era como una cosa que hacíamos por nuestra cuenta. Pero claro, evidentemente eso era una sensibilidad por el perro, normal, no, el resto de animales para mí era como que no existían, ¿no? Y después de más grande sí que me di cuenta que mi inteligencia necesitaba una respuesta mejor. ¿Y qué te falta por hacer en el mundo de protección animal? Todo, ¿no? O sea, la verdad es que es tan poquito lo que hemos hecho. O sea, a veces me preocupa tanto el hecho de pensar, hemos hecho algo tan poco y ha sido tan famoso, que realmente necesitamos hacer muchísimas más cosas. O sea, es tan largo el rango entre el respeto que debemos a los animales y el respeto que les damos, que hoy por hoy creo que está casi todo por hacer. Yo lo único que tengo esperanza es que cada vez tenemos más gente implicada en la sociedad, de la sociedad civil, más gente implicada en la protección de los animales o en la buena consideración hacia ellos. Eso quizás sea la buena noticia o la esperanza. Gente de diferentes sectores, de diferentes ámbitos socioculturales, que realmente están... O sea, me doy cuenta que hay una transversalidad en todos los ámbitos con respecto a este tema, y probablemente allí donde radique la esperanza. Vamos a la sección de los 7 pecados. Te voy diciendo cada uno, me dices lo que se te ocurra.
Ah, sí, claro. Gula. La gula probablemente sea el más visceral de nuestros pecados. Lujuria. La lujuria, la inevitable. Pereza. La pereza, la consecuencia de los problemas. Soberbia. La soberbia es una forma de relacionarnos. Avaricia. La evitable. Envidia. La que puede ser buena o mala. Ira. Las vacaciones de la paciencia. Leonardo Anselmi, ¿dónde puede consultar la gente más información? Pues lo único más o menos activo que tengo es mi Twitter, que es @leoanselmi. Y pues tengo una página en Facebook también, pero que la tengo medio abandonada, estoy enojado con Facebook. Pero bueno, es Leonardo Anselmi Activista, lo pueden poner ahí. Cuando me reconcilie con Facebook, pues volverán a ver actividad. Te agradezco mucho la visita a nuestro país y también que hayas venido a Galería Baby. Muchísimas gracias a ustedes, me encantó la entrevista, me sentí muy bien. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos a las 9 de la noche en Territorio. Pásenla muy bien.